estimados alumnos. En la primera parte de este curso, que fue el sábado pasado, tuvimos la oportunidad de ver la composición de los estados financieros. Quizás de manera somera, sin embargo, el ejercicio que ustedes desarrollaron me mostró de que adquirieron la capacidad para interpretar cómo se mueven las cuentas, eh, que cada movimiento que nosotros hacemos produce un doble efecto en las cuentas contables, ¿verdad? Algunos lo resolvieron de manera técnica, no lo quería yo de manera técnica, sino de que interpretaran sumando y restando los efectos que se producían, las causas y los efectos que se producían en las cuentas de los estados financieros. En base a ese indicativo que obtuvimos en el ejercicio que presentaron ustedes el día miércoles, a más tardar de esta semana que estamos concluyendo, nos vamos a dedicar a interpretar un poco los estados financieros, ¿verdad? Ya podemos hablar nosotros sin temor alguno de qué cosa es un activo, qué cosa es un pasivo, qué cosa es un capital y qué cosas son los estados de resultado o el estado de resultado. Introduciremos algunos conceptos nuevos, ¿verdad? Que ya lo hayamos visto, que está referido a los otros dos estados contables, el estado de flujo de efectivo y el estado de utilidades retenidas, que ahora se transformó en el estado de cambio de capital, ¿verdad? Entonces, vamos a dedicarle la sesión en ese aspecto, ¿no? En pantalla tenemos el balance general, primera parte, ¿verdad? Tenemos 3 años, tenemos las cuentas, ¿verdad? Podemos ver caja, banco, inversiones temporales, cuentas por cobrar, menos la estimación para cuentas incobrables. En la primera parte les decía, ¿verdad? Que aquí es donde nosotros comenzamos a patinar en función de determinar el verdadero valor o el valor más razonable eh, que debe de tener la cuenta por cobrar, ¿verdad? Por aquella cuestión de la no cobranza, pues, o el riesgo de no convertir ese valor a efectivo. Entonces, y miramos también en su oportunidad lo que decía la contabilidad fiscal o la norma fiscal, ¿verdad? Contra lo que pueden decir los principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas internacionales de información financiera. Y quedamos en la conclusión de que la norma fiscal pasa a un segundo término porque nosotros como financieros, ¿verdad? O como estudiantes de esta materia estamos obligados a presentar una la posición la posición contable más razonable, ¿no? Entonces, la que prevalece aquí es la norma contable y no la norma fiscal. Después tenemos la depreciación planta y equipo. Mencionábamos nosotros que la propiedad planta y equipo tiene un principio de que se conoce como costo histórico, siempre y cuando estemos hablando de principios de contabilidad generalmente aceptados. Si estamos hablando de normas internacionales de información financiera, son valores que sin duda alguna van a tener que ser reexpresados, ¿verdad? Porque la norma internacional de información financiera es una contabilidad más fina en función de demostrar la posición financiera del negocio. ¿Verdad? Particularidades en este análisis del balance general primera parte, todos los activos suman el 100%. Independientemente del año que estemos analizando, podemos ver ahí de que los activos suman el 100%. Y después hacemos un análisis de composición. ¿Qué cosa es un análisis de composición? Representar porcentualmente eh, qué significa cada una de las cuentas en términos porcentuales con respecto al total. Eh, Vemos sin duda alguna que los inventarios a lo largo de los 3 años tienen una representación bastante significativa, pues. Es decir, arriba del 40%, excepto en el año 2008, pues que se bajó un poquito del 40%, pero que en el 2009 lo vuelve a recuperar. Entonces, en los análisis financieros es importante hacer las conclusiones en base
a los términos relativos, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir de que cuentas por cobrar en el año 2007 representa 609.000 pesos o tenemos 609.000 pesos. Pero esa es una lectura bastante subjetiva, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de términos porcentuales, decimos que es el 28.18% del total, pues ya podemos hacernos algunas lecturas basadas en ese dato, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, los inventarios van a tener una relevancia mayor, pues, o mayúscula en función del total. Hay empresas que no tienen inventario. ¿Cuáles son esas empresas? Las empresas de servicio, ¿verdad? Entonces, ahí el inventario pasa en segundo término, pero las empresas comerciales, eh, una buena cantidad representada por los inventarios es importante. Aunque ahora se manejan algunos otros métodos como el just in time o justo a tiempo, ¿verdad? Que las empresas no tienen o no quieren invertir en inventario, sino que lo resuelven a través de otros métodos de despacho, pues es decir, la facilidad que se tiene hoy en temas de infraestructura pues permite mandar a traer a la ciudad capital pues lo que queremos vender, pues. Otros tienen otras políticas. Bueno, dependerá de la política y de lo que el empresario esté dispuesto a invertir en términos de inventario y tenerlos ahí muchas veces con una rotación lenta, ¿no? En la segunda parte vemos y lo que hemos aprendido en el primer día, que la contraparte del activo son los pasivos más el capital. La suma de ellos representan el 100%. Eh, Habíamos hablado nosotros de que dependiendo de la empresa, eh, una proporción de 50-50 era bastante aceptable, ¿verdad? 50% de deuda total y 50% de capital es bastante aceptable. Sin embargo, vemos nosotros aquí de que en el año más viejo, es el que tenemos a la izquierda, ¿verdad? Tenía el 77.57% de endeudamiento, que es un porcentaje alto, ¿verdad? Porque solamente deja el 22.43% para la proporción del capital. Sin embargo, vemos que es temporal debido a que en la medida que los años avanzan, el nivel de endeudamiento va bajando, ¿verdad? Y podemos comparar el 77.57% contra el 59.14%. Esto quiere decir que la deuda se viene amortizando de forma correcta, ¿verdad? Hasta alcanzar mejores niveles de endeudamiento y mayor representatividad al lado del capital, ¿verdad? Siempre tengan la previsión, que es importante, de que el activo es igual a pasivo más capital, no solamente en términos absolutos, sino que también en términos relativos. Si nosotros nos vamos a la lámina anterior, entonces vamos a ver los mismos valores que están aquí al final, los vamos a ver al lado del activo, ¿verdad? Entonces podemos verlos aquí, ¿verdad? Que es exactamente igual al lado del pasivo más el capital. Luego tenemos el análisis de tendencia de los mismos estados financieros, y los estados financieros que se analizan en forma de tendencia. No es otra cosa más de que tomar un año base y un año de estudio. Normalmente el año base es el menor, el año de estudio es el mayor. Pero ahí lo que trata de analizar es cómo crecieron las cuentas, si aumentaron o disminuyeron. Sin embargo, es importante volver a recalcar que las cifras absolutas no nos dicen mucho, ¿verdad? Es más rico el entendimiento desde el punto de vista relativo. Por ejemplo, caja podemos decir que creció en 15.000 pesos, pero ¿qué significan 15.000 pesos? 15.000 Córdoba podría ser nada o podría ser altamente significativo. Sin embargo, el porcentaje sí nos dice de que creció en un 27% y eso sí nos da realmente mayores ideas. Luego tenemos que pasa lo mismo al lado del pasivo y el capital, ¿verdad? Las cifras que están en rojo las podemos ver en rojo
vamos a entender el rojo como un decrecimiento y vamos a entender la variación que está en negro como un aumento, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos analizado qué es lo que ha aumentado y qué es lo que ha disminuido, ¿verdad? ¿Es sano o no es sano? Eso es objeto de un análisis posterior. Eh, Tenemos el estado de resultados. El estado de resultados se mide en base al 100% de las ventas. Las dos líneas que siguen a las ventas son las ventas de contado y las ventas de crédito. Aquí nosotros podemos sacar la política que está establecida en la empresa para términos crediticios, pues. Miramos sin duda alguna, tanto en el año 2007, 2008, 2009, de que como que existiera una política de crédito un tanto relajada, pues, es decir, los ingresos que se producen son más por ventas de crédito que por ventas de contado. Esto no es simple determinarlo, sino de que se vuelve un tanto complejo debido a que hay que jugar con algo que se conoce como cash flow o flujo de efectivo o flujo de caja, para que no enredemos el asunto del flujo de caja. Flujo de caja nos demuestra a nosotros la capacidad que vamos a tener que debemos de tener como empresa para resolver las deudas y los pagos en el corto plazo, pues, ¿verdad? Entonces, vemos el costo de venta, ¿verdad? Vemos también una disminución importante del año 2008 contra el 2009. Bajó significativamente, casi medio millón de córdobas los ingresos por venta. Sin embargo, los ingresos tienen una relación bastante, o diríamos una relación bastante estrecha con el costo de venta. Ya, y miramos que también se disminuyó el costo de venta. Es lógico, si vendo menos, el costo de venta tiene que estar representado por menor valor. Luego tenemos los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos de depreciación. Pues los de depreciación miramos de que son valores similares. Eso tiene su explicación debido a que los gastos de depreciación no son gastos que se desembolsan, se conocen como gastos sepultados o gastos hundidos o gastos refundidos, depende el autor que usted lea, ¿verdad? Habla que los gastos de depreciación son gastos que se producen por la misma inercia empresarial. Sin embargo, los gastos de venta y los gastos de administración sí hay que ponerle ojo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay problemas de carácter de rendimientos, ¿verdad? El hilo se revienta por lo más delgado. Es decir, este estado financiero nos dice a nosotros qué cursos de acción podemos tomar o son factibles tomar, pues porque muchas veces nosotros determinamos la acción a tomar, sin embargo, no es tan factible tomar las decisiones, ¿ya? Este análisis es consistente con lo que estuvimos explicando el primer día, ¿verdad? La carga financiera. La carga financiera no es otra cosa más que lo que se paga por intereses cuando nosotros tenemos una deuda, pues, ¿verdad? Entonces, la carga financiera miramos que va disminuyendo, pues, y eso en la práctica es correcto, ¿verdad? Porque en los primeros años que nosotros estamos endeudados, se paga más por carga financiera que por abonos a la amortización del principal, pues, ¿verdad? Después tenemos un impuesto sobre la renta al 30%, que hoy no es tan así, ahora se paga con una escala, ¿verdad? Antes se pagaba el 30% como una tasa única. Hoy no, pues hoy hay que hacer un pequeño análisis ahí en función de que depende del rendimiento que nosotros vamos a obtener. Por último, llegamos a lo que nos gusta saber, ¿verdad? ¿Cuánto nos ganamos? Un 11,19 para el primer año, un 12,64 para el segundo y un 9,31 para el tercero. ¿Es bueno o es malo? Bueno, está sujeto a discusión. Está sujeto a discusión. Luego tenemos los análisis de tendencia. Es lo mismo que explicamos para el balance general, pues, ¿verdad? Es comparar un año base contra un año de estudio contra un año base. Ahí sacamos nosotros si aumentó o no aumentó, o si aumentó o disminuyó, ¿verdad? Y cuánto disminuyó en términos porcentuales. Luego tenemos el estado de utilidad retenida,
¿verdad? Y aquí hay una nota donde dice, este estado financiero se convirtió a estado de cambio en el capital. En esencia, en esencia, sigue siendo el mismo, ya que muestra qué se hace con las utilidades acumuladas. Las utilidades acumuladas, ¿de quiénes son? Las utilidades acumuladas son del dueño o de los dueños del negocio, y es a través de su representación máxima, en este caso la, la asamblea ordinaria, ¿verdad? O la asamblea que está compuesta por todos los socios, son los que deciden cómo van a distribuir sus utilidades. Es obvio, ¿verdad? Porque las utilidades pertenecen a los socios. Aquí podríamos discutir mucho alrededor de ello, ¿verdad? Y qué conviene más o qué conviene menos, pues, ¿verdad? Luego tenemos, luego tenemos algunos indicadores que ya salen del análisis financiero, ¿verdad? Y se transforman en razones financieras. Razones financieras es un número, es bueno o es malo, pues no lo sabemos, ¿verdad? Debemos de tener una información comparativa que nos diga qué tan bueno es un índice o qué tan malo es un índice. Pues. La mecánica es simple, dividir un resultado entre otro y obtenemos el índice que andamos buscando, ¿verdad? Eso es lo más sencillo, pero ¿qué podemos hacer con esos datos? Es lo que está sujeto a estudio, ¿no? Eh, Aquí tenemos razones de liquidez, de administración de activos, administración de deudas y rentabilidad. Nos ganamos 260.000 pesos. ¿Qué significa 260.000 pesos? ¿Qué significa 315 y 177? Pues significa que nos ganamos el 11.19%. Eso nos quedó después de deducir todos los costos y gastos. Leído de otra manera, por cada 100 córdobas de utilidad que yo tengo, por 100 córdobas de utilidad que yo tengo, me quedan 11 córdobas con 19 centavos. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Es bueno o es malo? ¿De qué opina? Pues, ¿verdad? Sería interesante generar una discusión alrededor de eso. También los análisis financieros nos permiten a nosotros eh, determinar a través de un método estadístico conocido como Z de Allman, nos ayuda a nosotros a determinar si en el corto plazo esta empresa acusa algún problema de enfrentar una quiebra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abajo nosotros vemos al lado inferior izquierdo tenemos una especie de semáforo. Eso significa de que si el resultado de Z de Allman en el modelo B, porque hay modelo B y hay modelo A, ya, si el resultado fuera menor o igual a 1.10, hay una alta probabilidad de quiebra. El modelo no logra definir, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es 1.10 pero menos de 2.60? Pues? Si cae en ese rango, el modelo no logra definir para dónde va a agarrar, si va a quebrar o no va a quebrar. Pero sí es altamente efectivo cuando el resultado es igual o menor o igual o mayor a 2.60. Si eso sucede, la probabilidad de quiebra es muy poca, ¿no? No sé. Entonces, es importante, ¿verdad? Y interesante el tema de que podamos tener un modelo que nos diga el desempeño financiero de una empresa. ¿Va a quebrar o no va a quebrar? Después tenemos el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es el responsable de decirnos qué grupo de la actividad total o la actividad que se genera en función de toda la inercia empresarial, ¿verdad? Que está dividido en tres aspectos. Eh, las operaciones son todas aquellas que están íntimamente ligadas con el quehacer ordinario de la empresa. ¿Verdad? Ahí tenemos otros dos grupos, ¿verdad? El financiamiento, porque el efectivo puede crecer porque nos endeudamos, o el efectivo puede crecer porque vendimos un activo, que es lo que se conoce como operaciones de desinversión. ¿Verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Vemos que el primer grupo que está eh,
está dictado por las operaciones normales, produce un aumento del efectivo de 389.000 pesos. ¿Verdad? Hay sumas, hay restas, pero vemos de que hay un resultado positivo. En esta lámina es el complemento, ¿verdad? Y es lo que les mencionaba, de que existen operaciones de financiamiento y operaciones de inversión. Al final, vemos de que la actividad ordinaria permitió pagar una parte del financiamiento y hacer un pequeño gasto de inversión, ¿verdad? Que no es significativo, pero se hizo y que al final nos produce un resultado positivo, o sea, un incremento del efectivo, ¿verdad? Entonces, eso es importante analizarlo para cualquier estudiante de esta materia, ¿no? Finalmente tenemos el estado de origen y aplicación de fondos. Los empresarios muchas veces se preocupan por el tema de que qué se hizo el efectivo. Es decir, podemos tener 1 millón de utilidades y en caja tenemos 100 pesos. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, este es un estado financiero que no es contable, es financiero, ¿verdad? Pero nos ayuda a nosotros a determinar cómo se aplicaron, cómo se produjeron los fondos, cuál fue el origen de los fondos y cómo se aplicaron, pues, ¿verdad? Tiene que dar exactamente igual, pues, cuánto produje y cuánto apliqué, pues, ¿verdad? Y al final hay un informe gerencial que dice cómo se fueron generando los recursos, ¿verdad? En qué porcentaje. Decíamos que este estado financiero despeja las dudas en función de cómo se generaron los fondos y cómo fueron aplicados. Es importante profundizar en este tema, ¿verdad? Debido a que, si bien es cierto, los estudiantes de esta maestría no son, pues son financieros de profesión, pero ordinariamente toda profesión debe ir acompañada de estas capacidades que permitan tomar las mejores decisiones cuando, por ejemplo, estamos haciendo la labor de asesores empresariales. Muchas gracias por la atención.